Padre Santo, gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque nos cuidas, nos proteges, nos bendices, Señor. Te pido que tu palabra de hoy sea cambiante, Señor, que nos cambie, que nos transforme, que tu palabra sea una diferencia para nuestra vida, Señor, y que nuestra manera de pensar sea transformada, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por este día, por esta semana, Señor. Gracias porque sabemos que estás cuidándonos a nosotros, Señor. Que sabemos que tienes tus ángeles protectores alrededor nuestro, Señor. Y te pido que nos bendiga, nos prosperes y nos cuides en todo lo que hacemos. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que te manifiestes con poder, Señor, y cuídanos en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado leyendo Lucas, ¿verdad? Lucas es un evangelio que es vacilón porque el evangelio de Lucas es como el más estructurado, como el más, como el que se nota que hay como una mano profesional, por así decirlo, detrás del evangelio de Lucas. De hecho, se dice que, bueno, Lucas es una persona muy letrada y el Evangelio lo hace de una forma muy metódica y se prepara mucho y hizo muchas entrevistas para poder escribir su Evangelio. Y entonces uno lo ve en la manera de escribirlo, que es un Evangelio como muy, muy estructurado y como muy fácil de entender la temática por donde nos quiere llevar el autor. Aunque se lee muchos de los pasajes que se ven en los otros evangelios, obviamente, este, como que de alguna manera siento yo que hay más estructura y como más fácil seguirle el hilo al Evangelio de Lucas. Además que los capítulos son mucho más largos que los capítulos de Mateo. Ahora que estábamos leyendo Mateo, yo decía ahí sí, como 20, 25 versículos, se acaba el capítulo, y no, Lucas llega hasta 54, 55, y yo decía, santo Dios, a veces como que yo preparaba como un tiempo para leer para leer Mateo, y ahora no, ahora tengo que preparar un poquito más porque es más grande los capítulos, y eso me enteré, me di cuenta ahora. Hemos estado hablando sobre diferentes temas importantes de nuestra fe. Y hemos estado viendo cómo, o sea, cuál fue lo que Cristo hizo en nuestra vida. ¿Por qué es que su muerte? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo es que nosotros tenemos que que tenemos que seguir viviendo? Y no podíamos dejar de lado este mensaje que es del propósito de Dios en nuestra vida. El para qué. Cuando hemos estado hablando de que Cristo es la puerta y que la salvación es el primer proceso y que muchas veces se decía que la vida de nosotros debería ser encontrar a Cristo y después de que encontramos a Cristo, de ahí no esperar a que nos muramos para irnos para el cielo. Y ese muchas veces ha sido el evangelio de la salvación, que es busque a Dios para poder irse para el cielo. Y Cristo siempre vino aquí a este mundo y nos trajo el evangelio del reino, que es traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces es mucho más amplio que simplemente una visión escapista de, ok, estoy esperando morirme para irme para el cielo, ¿verdad? Entonces esa visión escapista del Evangelio de la Salvación se contrarresta cuando uno entiende que Cristo es la puerta y el para qué es el propósito que tenemos el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros encontramos a Cristo para hacer lo que fuimos diseñados para hacer. Y entonces empezamos a ver que tenemos ciertos ingredientes que Dios nos va poniendo y esos ingredientes
son para cumplir una tarea que es la que Dios nos ha puesto. Entonces, de los evangelios donde más se habla del propósito de Dios es propiamente el Evangelio de Lucas. Y un tema que hemos hablado en otros momentos, pero que quería también analizarlo, es el propósito de Dios dentro de los 7 montes de influencia que tenemos. Entonces, el Evangelio de Lucas enfatiza el propósito que Dios, de Dios que tenemos en nuestra vida a través del reino. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es traer el reino de los cielos aquí en la tierra, y después de traer el reino de los cielos aquí en la tierra, empezamos a que donde quiera que estemos es el reino de Dios, y empezamos a influenciar todo lo que estamos alrededor de nosotros. Recuerden que el reino de los cielos no es un lugar físico, es un lugar espiritual, es el lugar en donde Dios reina. Entonces, si yo traigo el reino de los cielos a mi oficina, entonces en mi oficina se hace lo que Dios quiere que se haga, el propósito de Dios que se haga en ese lugar. Y entonces entendemos que la influencia que nosotros tenemos que ejercer en ese lugar cuando traemos el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, tenemos que aprender a liderar por medio de la influencia, y traer el reino de los cielos en cada área de nuestra vida y donde estamos trabajando. El concepto de los 7 montes de influencia, lo que dice es que las sociedades están divididas, por así decirlo, en 7 lugares de desarrollo. Y esos 7 lugares de desarrollo son las que conforman la sociedad como una sola cosa. Y nosotros tenemos que ser luz en todas esas 7 lugares. Y Dios nos ha expuesto a nosotros a liderar, a trabajar, a influir en por lo menos un lugar de esas siete esferas de influencia, o esos 7 montes de influencia. Y la iglesia durante muchos años se ha quedado encerrada creyendo que nos morimos y nos vamos para el cielo, y ese lugar de encierro es un lugar de influencia, que es la iglesia. Y después ahora se está hablando no tanto como iglesia, porque como que se ha manoseado mucho ese concepto. Ahora hablamos más un poco de fe y de religión, que son dos cosas un poco diferentes del monte de influencia de la iglesia. Pero ese es un lugar de influencia y es un lugar importante, y no es que ya no es el lugar de influencia, sí, sigue siendo un lugar de influencia, pero ese es uno de 7. Y la iglesia se ha olvidado de influir en esos otros lugares. ¿Por qué? Porque estaba esperando que se murieran, que nos muriéramos. Kenia, por ejemplo, me cuenta que en tiempos de ella, las personas, algunos líderes de la iglesia decían: "No, usted no debería ir a la universidad porque ya Cristo viene. Y si usted va a la universidad es porque cree que Cristo no va a venir ahorita. Entonces, usted es falta de fe, porque no debería ir a la universidad". Y con esa mentalidad, muchas veces la iglesia se volvió, y los cristianos nos volvimos gente de muy pocos recursos para poder influir en otros lugares. Cuando don Juan Hoffman, que es el fundador de Comunidad Paz, vino aquí a Costa Rica, él dijo: "Voy a empezar a trabajar con los jóvenes, pero con cierto tipo de jóvenes que son jóvenes que van a tener un lugar de influencia en esta sociedad". Entonces, ahora Comunidad Paz está llena de profesionales cristianos que empiezan a impactar sus lugares. ¿Por qué? Porque la semilla se sembró en una cierta población que es uno de los montes de influencia. Entonces, el segundo monte de influencia es la familia, educación, gobierno y leyes, medios de comunicación, artes y entretenimiento, negocios y economía. Esos son los 7 montes de influencia. Quiere decir que nosotros estamos ubicados en alguno de esos montes de influencia y tenemos la capacidad de influir.
de ser influencia en ese monte de influencia. Y muchas veces la gente cree que lo que está haciendo en su metro cuadrado no tiene validez o no tiene ningún tipo de, de, de algo positivo. Y no, definitivamente estamos en el lugar donde Dios nos pidió que estuviéramos y si hacemos lo que Dios nos pide que hacemos, realmente vamos a ser un ente transformador en ese lugar. Hace un tiempo, hace como 3, 4 años, se ha estado hablando de un movimiento social que empezó a ejercerse desde los medios de comunicación, el arte y el entretenimiento, y empezó a impactar otro montón de lugares de influencia y los cristianos y la gente temerosa de Dios y la gente de valores, nos fuimos quedando callados y otra agenda fue la que se empezó a meter dentro de esos montes de influencia y si nosotros estábamos bien en la iglesia, ¿para qué salir de ahí? Pero últimamente, y ya lo veo más en redes sociales, se ha levantado un grupo de personas, no necesariamente religiosas o no necesariamente de una iglesia o de una denominación, sino gente de fe, gente que tiene los valores y ha dicho, no, a mí no me gusta eso, yo no quiero seguir ese tipo de cosas. Y organizaciones muy poderosas han cambiado totalmente su discurso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hay un grupo grande de personas que no comparten esas agendas que promueven esos grupos de influencia social. Pero durante muchos años estuvieron callados. Entonces, al final de cuentas, estas organizaciones lo que buscan es la mayor cantidad de personas para poder colocar sus productos y poder ser vendedores masivos. Pero se dieron cuenta que había un grupo que son callados, pero que sí valoran, sí tienen valores y comparten muchas cosas que no son de esa agenda. Pero el trabajo que se hace, por ejemplo, en la familia, que está siendo tan atacada en este momento, poner lo que es verdaderamente la familia, qué significa, cuáles son el rol del hombre, el rol de la mujer dentro de la familia, es una de las cosas más importantes que es el núcleo de la sociedad, que es el mínimo común divisible de la sociedad. Estaba viendo un estudio que decía que la cantidad de criminalidad, de drogadicción, de baja escolaridad en la cultura descendiente en Estados Unidos se debe más que todo a que la mayoría de las familias son la mujer sola porque el hombre, y casi como un valor que es un antivalor, más bien que el hombre que tiene muchas mujeres es el wow, el que todos deberían de asumir. Y el eje de la familia se ha ido perdiendo y lo que es el núcleo de la familia y la verdadera familia. Y más bien hay otro ente sociales que critican a las personas que tienen una familia tradicional. Y dicen, no puede ser posible, esto está mal, la mujer está siendo de alguna manera influenciada porque eso no es lo que las mujeres deberían de desear. Y el rol, por ejemplo, de la mujer y el rol del hombre, el enemigo los ha agarrado y se han desdibujado y ahora ya un hombre no sabe lo que es ser un hombre y una mujer no sabe lo que es una mujer. ¿Por qué? Porque el monte de influencia de la familia se ha quedado sin personas del reino que traen el reino de los cielos a ese monte de influencia de la familia. Igual pasa en la educación como empezaron con una agenda a meter conceptos que lejos de educar, empezaban a adoctrinar a la gente, a los muchachos, a los niños. Y entonces empezaba uno a ver dónde tienen una agenda y tienen que cumplir ciertos requisitos, un grupo grande de personas que al final de cuentas han tomado el monte de la educación.
el gobierno y las leyes, que a mí me da mucha cólera cuando la gente dice los cristianos no deberían de meterse en gobiernos y leyes, porque somos tenemos que separar la iglesia del gobierno. Y no, no es el concepto de que una iglesia se ponga a gobernar, sino gente de reino que llegue al monte del gobierno y al monte de las leyes. Y de alguna manera los gobernantes se han dado cuenta que Costa Rica sigue siendo un país de mucha fe y un país muy religioso. Y entonces a veces hacen la mazaguada y de alguna manera quieren atraer a ese tipo de personas. Pero un gobernante temeroso de Dios definitivamente va a traer bendición para Costa Rica. Los medios de comunicación han sido lo primero que el enemigo ha querido tomar para empezar a crear conciencia o empezar a crear un discurso que hace unos años uno creía, o sea, eso nunca va a ser aceptado o recibido por el pueblo costarricense, pero gracias a los medios de comunicación que han bombardeado con ciertas imágenes, notas y formas de decir las cosas que definitivamente han golpeado la sociedad como uno de los montes de influencia más grandes. El arte y el entretenimiento. Todas estas películas, yo no sé si las han visto, Facing the Giants, Flywheel, y después hay otra, Hope, y todas estas películas surgieron porque el productor de estas películas estaba diciendo, ¿por qué es que Hollywood logra traer un mensaje tan fácil y meterlo dentro de sus películas? ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué la iglesia no está haciendo eso? Y no es hacer cine para cristianos. Esa no es la idea de hacer arte y entretenimiento. Por ejemplo, también la gente que piensa que las emisoras deberían ser emisoras cristianas o películas cristianas o música cristiana. Es que hacer eso es segregar la iglesia del resto de la sociedad y eso no es lo que se está buscando. No es como que nosotros seamos un ente aparte y no nos mezclamos con la chusma. Esa no es la idea. La idea es que no, entremos a todas esas esferas y transformemos ese mensaje. Canal 7, cuando se rasga las vestiduras, cuando ve todos los problemas sociales que existen, y después del noticiero ponen las narconovelas y uno dice, de muchachos, ustedes están siendo parte del problema porque están bombardeando a la población con unos antivalores y esos antivalores después tienen influencia y tienen un proceso normal que las cosas sucedan y de ahí los femicidios, la masculinidad tóxica, el machismo y ese montón de problemas sociales que se derivan de que los medios de comunicación no han sido conscientes de que ellos influyen a las personas. Y si dejan de programar ciertas películas o ciertas novelas y empiezan a buscar contenido mucho más de valor, van a lograr un cambio en la sociedad. Pero entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Que la gente de esa mentalidad de reino entren a los medios de comunicación. Gente temerosa de Dios entre a los medios de comunicación. Y no es hacer un canal cristiano, porque los canales cristianos los ven los cristianos. Difícilmente una persona que no es cristiana se va a sentir identificado con un canal cristiano. Pero si, por ejemplo, en los canales masivos, sin Canal 7, sin Canal 6, gente de reino entra y empieza a ser un ente transformador, entonces empezamos verdaderamente a influenciar la sociedad y a cambiar y transformar la sociedad. Y negocios y economía. A mí me gusta mucho organizaciones que han entendido que no es esa selva donde el más grande es y el más fuerte es el que va a triunfar, sino que los negocios deberían de ser una parte de colaboración, en donde yo colaboro para y pongo mi granito de arena para que la sociedad empiece a cambiar y desarrollar. Es la nueva forma de hacer negocios por medio de las redes, por medio de los networkers, que es un concepto de, ok, yo ayudo a la gente para que la gente me ayude a mí.
y es un concepto de colaboración. Y entonces esa forma diferente de hacer negocios es porque gente del reino ha entrado a esas esferas de negocios y ha transformado. Aquí siempre le pongo esta imagen, que es la manera gráfica de entender esos montes de influencia y esa gran montaña que es nuestra sociedad. Está conformada por esas 7 montañas diferentes y hay que ubicarse. Creo que es importante que nosotros nos ubiquemos en dónde es que estamos nosotros influenciando y cuál es el lugar que nosotros tenemos para influenciar. Dios nos ha equipado a nosotros en un lugar donde vamos a poder transformar ese metro cuadrado y traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es parte de nuestro propósito. Este, y entender para qué estamos aquí en la tierra y no y salirnos de ese concepto de que espero morirme para irme para el cielo. Eso es diferente cuando entramos y conocemos los 7 montes de influencia y cuando entramos y conocemos el traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces vamos a ver diferentes formas en las que Lucas nos habló sobre conocer el reino de los cielos aquí en la tierra y cómo podemos nosotros identificarnos. Recuerden que este estudio, y esta vez que estamos leyendo los evangelios, lo que Dios me ha dicho es que Él quiere que nosotros agarremos y qué es lo que tiene para mí, qué es cómo entiendo yo el sacrificio que Cristo hizo en mi vida y cómo yo puedo entender mi propósito para poder ser un ente transformador en la sociedad y no pensar en las masas, en la iglesia, en la organización que ellos se van a encargar de influenciar. No, ¿qué es lo que Dios tiene para mí individualmente? ¿Cómo entiendo yo de dónde Dios me sacó y hacia dónde me está llevando y cómo puedo transformar la sociedad? Caro, si querés nos lees ahí Lucas 4:43, por favor. Sí. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús eh, hablaba principalmente a judíos, él venía de esa cultura y la palabra de Dios decía que desde la tribu, inclusive de la tribu de Judá, se iba a levantar el que iba a ser el Mesías. Pero la misma palabra dice que fueron desechados por los propios y entonces se fue a donde los otros, que es a ese concepto de el mundo. Y Jesús fue el primero en que dijo, yo vengo a traer el reino de los cielos al mundo y tengo que ir a otras ciudades, no necesariamente judías, para predicar el evangelio, porque para eso he sido enviado. Y entonces el propósito del reino de Dios y de traer el reino de los cielos aquí en la tierra no es para que la iglesia se salve o para que la iglesia crezca o para que la iglesia sean mejores hombres y mujeres. No, el reino de los cielos es para que el mundo como un todo conozcan lo que es vivir bajo el reino y dejen que Dios haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como dice el Padre nuestro. Como seguidores de Cristo, nuestro propósito es traer el reino de los cielos a donde quiera que Él nos ha puesto. Y creo que esa es una parte muy importante, en entender lo que Cristo hizo en mi vida, cómo me relaciono ahora yo con Dios, cómo el agradecimiento por todo lo que Cristo me ha perdonado, pero entender y leerme para poder saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Nos va a ayudar a separarnos y ser verdaderamente los que traen el reino de los cielos aquí en la tierra. Margarita, si nos puedes leer ahí Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando cuando Jesús mandó a sus discípulos a una especie de como entrenamiento práctico
eh, en medio trabajo que que Cristo estaba haciendo, enseñando a sus discípulos, les dijo que vayan de dos en dos y vayan, y vea qué interesante, lo que los mandó es a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Desde que Jesús mandó a su primera, ni siquiera era iglesia, porque el Espíritu Santo ni siquiera había venido, era su grupo de amigos, lo mandó a predicar el reino de Dios. ¿Y qué es predicar el reino de Dios? Que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Y les decía, vayan, entren y digan, paz a vosotros. Y si ustedes son bien recibidos, el reino de los cielos va a ir a ese lugar. Y si no, simplemente sacúdanse polvo y devuélvanse. Porque el reino de los cielos es lo que el propósito que Dios tiene para nosotros, es traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y no importa en cuál es el monte de influencia en el que usted está ubicado, ahí tiene que traer el reino de Dios en ese lugar, para que ese lugar sea transformado, cambiado y toda la sociedad como un todo ya se empiece a ver mejoras para lo que Dios tiene para nosotros y volver a restituir. El concepto es restituir, donde antes de la caída el mundo era de una forma, viene entre el pecado, Satanás se apropia de ese mundo, Satanás lo denigra, le baja la calidad, porque no es calidad Dios, sino es calidad Satanás. Entonces empieza la sociedad y el mundo a tener un montón de problemas, un montón de fallos, y lo que queremos nosotros es que el reino de los cielos venga aquí en la tierra y volverlo, restituirlo a su forma original, que es en el momento en que Dios paseaba por los montes del Edén. Dios nos llama a ser luz e influencia en nuestro lugar de trabajo y vida. A veces es una parte muy, muy difícil. Kenita, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes leer Lucas 19:10? Sí, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He estado leyendo, viendo muchos videos de personas que van a las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, y empiezan a hablar del Evangelio. Y la gente se levanta de una manera absurda, me parece a mí, y atacar a los predicadores y atacar a la gente que de alguna forma está tratando de llevar el mensaje. Y entonces ha entrado en una manera de predicar la palabra, o sea, ha entrado en una manera de predicar la palabra como muy light, en donde no quiero herir a nadie, quiero ser políticamente correcto, no quiero tocar temas espinosos, mejor que ellos conozcan a Dios. Y el problema es que conocen un Dios como medio botiquín, un Dios hecho a imagen y semejanza de ellos, y las cosas que no me gustan de la doctrina bíblica, entonces mejor los saco y los arranco de la Biblia. Lucas dijo, Jesús dijo en Lucas, hay que ir a buscar los perdidos. Y los perdidos es más difícil evangelizarlos, es más difícil hablarles de Dios, porque muchas veces están enojados, muchas veces están dañados, muchas veces les va muy bien en la vida y dicen, ¿para qué yo ocupo a Dios? Si así sin Dios me ha ido tan bien en la vida. Pero definitivamente en nuestro lugar de trabajo, nuestra forma donde nosotros nos ganamos nuestro sustento, es un lugar en donde tenemos la obligación de influenciarlo para que el reino de los cielos venga aquí en la tierra. Y no es fácil, hay que pedirle estrategia a Dios. Entonces, ese lugar estratégico donde Dios nos puso, tenemos que también pedirle la estrategia para poder transformar ese lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces es muy importante encontrar ese monte y llevarlo en nuestro lugar de trabajo para poder ser diferentes y que la gente diga, mira, qué vacilón. Ya entiendo cómo es que un cristiano
se gana la vida porque veo que Carolina, cómo se relaciona ella con su trabajo, cómo ella tiene su relación con Dios y lo lleva también a la oficina. Eso es el tipo de cosas que nosotros tenemos que influenciar. Y nuestro lugar de trabajo a veces es un poco más complicado llevarlo y a veces nos da un poquillo más de pena o vergüenza. Y cómo no, la iglesia ha cometido muchos errores y yo creo que sería absurdo negar los errores que la iglesia ha cometido y de alguna manera decir que somos cristianos y que la gente de alguna manera nos asocie a esos errores que ha cometido la iglesia, a veces nos da vergüenza y no queremos hacerlo, y menos en nuestro lugar de trabajo. Pero creo que es importante también pedirle a Dios esa estrategia para ver cómo podemos entrar y transformar a las sociedades en las que estamos. Don Álvaro, si quieren leer Lucas 8:16, por favor. Con mucho gusto. Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Definitivamente no podemos escondernos. Había un amigo en la iglesia que decía, es que hay cristianos de la secreta, ya que nadie se da cuenta que son cristianos porque les da vergüenza decir que son cristianos y también actuar como cristianos. Hoy un pasaje que decía, o medio refrán que decía, la manera en que sus acciones hablan no me dejan escuchar lo que usted me quiere decir, porque muchas veces nuestras acciones hablan más y más fuerte que lo que nosotros decimos. Entonces, lo que Dios nos dio, la bendición que recibimos por parte de la salvación de Cristo en la cruz, no es para esconderla, no es para ponerla debajo de una mesa, sino para que sea exhibido y más bien entren y la gente vea la luz. Eso sí, y creo que es ahí donde tenemos que ser inteligentes. Hay que pedirle estrategia a Dios para ver cómo podemos influenciar a la gente y cómo podemos transformar las vidas y los corazones de las personas que están necesitando de Dios. La gente está necesitando de Dios y lo buscan en los lugares equivocados. Somos llamados a brillar en cada monte de la sociedad, porque los ojos están puestos en nosotros. Cuando uno dice, es que yo soy cristiano, la gente, y mucha gente que está peleada con la iglesia, dice, ok, voy a ver en qué momento Esteban se va a equivocar y voy a prestarle mucha atención a todo lo que él hace, a qué horas entra, a qué horas sale, cuántas llamadas hace, y la gente está esperando y buscando para ver en qué momento podemos fallar. Y estamos llamados a brillar. Y en ese lugar donde Dios nos ha puesto, tenemos la bendición de Dios que Él nos va a abrir la puerta. No somos nosotros los que vamos a abrir la puerta. Dios nos va a dar la estrategia y nosotros tenemos que seguir esa estrategia. Pero es al final de cuentas lo que Dios quiere para nuestra vida. El poder influenciar y cambiar los lugares donde Dios nos puso. Dios nos llama a vivir en obediencia y en fe en el monte donde nos ha puesto. Caro, si queremos leer ahí Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A final de cuentas, estamos en un reino, no es una democracia. No es como votemos a ver si los 10 mandamientos son muy fuertes y le quitamos un par que no me gustan, o esta parte de la Biblia, la verdad es que me parece muy ofensiva, mejor quitémosla para que la gente no se sienta mal. No, esto no es una democracia. No nos están pidiendo permiso para escribir la Biblia. Nos dijeron, esto es lo que el rey dice. Y el conocer la existencia de ese rey no nos hace cristianos.
Hay un pasaje en donde los demonios llegan y le dicen a Jesús, Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Santo de Israel, aléjese. Entonces ellos, hasta el enemigo conoce a Cristo, conoce la existencia de Cristo. Entonces nosotros no es que nosotros nos conozcamos lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que está diciendo ese pasaje es, no es conocerlo, es hacer y vivir en obediencia y en fe. Si nosotros vivimos en obediencia y en fe, entonces sí estamos diciendo que Dios es nuestro Señor. Dios es lo que nosotros necesitamos para salir adelante en nuestra vida. Si nosotros tenemos esa actitud, las puertas de ese lugar de influencia se nos van a abrir. Y los lugares más extraños van a ser los que Dios nos va a poner a nosotros para que transformemos y cambiemos. Pero definitivamente la obediencia y la fe es lo que Dios nos pide que vivamos. El maestro cristiano en el monte de la ocasión debe enseñar con integridad reflejando a Cristo. Y a veces es bastante difícil esto porque inclusive ahora los maestros como que los reprimen mucho para que no estén mostrando su fe. Pero siempre hay un momento, siempre hay una forma de poder ser obediente y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pero yo sí creo que en esos tiempos, con más estrategia que cualquier otro tiempo. Margarita, si quieren leer Lucas 8:15, por favor. Yo, Ya. Sí, ¿no? sí, perdón. Mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí está hablando sobre la parábola del sembrador. Y se supone que nosotros somos tierra fértil, buena tierra, y que cuando la palabra de Dios llega a nosotros va a haber mucho fruto. Eso es lo que se supone y es lo que el plan que tiene Dios para todos nosotros. Pero muchas veces no funciona así. La gente no toma su lugar de transformación, su lugar de influencia, y más bien se quedan con esos cristianos a la secreta. Tenemos que dar fruto en el área donde estemos colocados. Es una obligación que tenemos nosotros para con Dios. No es un tema de como, no, vieras que no tengo ganas de hablarle a esta persona, que Dios me puso en su corazón. No, no, si Dios no la puso en el corazón, es para que nosotros hablemos. Y no solo eso, sino nos va a dar también las herramientas para que lo que digamos verdaderamente sea la palabra de Dios, o por lo menos la voluntad de Dios. En la parte política, cuando los políticos logran legislar con justicia, revelando los principios del reino, ahí es donde se le empiezan a abrir las puertas del cielo para poder influenciar y cambiar esos montes de influencia. Dios nos llama a servir y amar en nuestra esfera de influencia. Comunidad Paz es la comunidad de los perdonados para amar y servir con S. Entonces la gente dice, pero qué raro, ¿por qué ponen paz con S? Don Juan Hoffman nos decía, el único orden lógico, el único plan lógico es en el momento en que usted recibe a Cristo en su corazón, entiende todo lo que Él hizo por usted, el único camino lógico que tenemos después de ese momento es el servicio, es llevarle eso que nosotros recibimos a la gente para que la demás gente sea transformada y cambiada. Hoy estaba viendo unos videos que decían que es muy diferente tratar de hablarle a la gente que no conoce a Dios desde una óptica de juicio, de abogado, porque
nos ubica a nosotros como en un punto de eminencia y nosotros tenemos que tener todas las respuestas, conocer toda la teología y poder debatir todos los mensajes de la gente que está en contra de ese evangelio. Y no, Jesús nos dijo, no dijo que fuéramos abogados de él. Lo que nos dijo es que fuéramos testigos. Y el testigo es un concepto muy diferente a del abogado, porque el testigo dice, yo no sé lo que usted está pasando, yo no entiendo lo que usted me está diciendo, yo no tengo todas las respuestas, lo único que le puedo hablar es lo que Dios hizo en mi vida, el testimonio. Y cuando uno comparte el testimonio con la gente entiende que la única forma que esas cosas pasen es porque definitivamente Dios existe y Dios va a cambiarnos y transformarnos. Kenita, si quieres lees ahí Lucas 10:27, por favor. Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El entender lo que fuimos perdonados, el amar a Dios y el amar al prójimo es una sola cosa. Y es el único orden lógico que tenemos después de que conocemos a Cristo y después de que somos transformados por medio de su palabra. La transformación social tiene que partir del amor y del amor a Dios. Y ese es como el punto medular del mensaje de Cristo, el amor. El amor nos lleva a que lo que hemos vivido lo compartamos con la gente porque no es justo que Dios me lo dio a mí y no fue que solo me lo dio a mí, me lo dio a mí para que yo pueda compartir con los demás. Y eso se llama el servicio. En los montes de los medios de comunicación, utilizar esas plataformas digitales para compartir los valores cristianos debería ser la norma. Pero muchas veces eso no es lo que pasa en esos montes de influencia. ¿Por qué? Porque no han sido tomados por gente del reino. Don Álvaro, si quieren nos lee Lucas 22, 26 y 27. ¿No? Sí. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dije como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No, es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Definitivamente el que sirve, y el que sirve de corazón, el que sirve para hacer las cosas bien, para traer el reino de los cielos en la tierra, definitivamente es más grande que cualquiera que está sentado ahí en esa mesa y simplemente está recibiendo. ¿Cómo nosotros logramos esa verdadera influencia? Y no es por medio del juicio, no es por decirle arrepiéntese, porque ustedes todos se van para el infierno, solo yo me voy a salvar. Esa estrategia ya no está siendo útil. Tenemos que buscar otras estrategias, tenemos que pedirle a Dios consejo para buscar otras estrategias y poder llevar el mensaje de salvación por donde quiera que nosotros vayamos. Y no importa a dónde Dios nos haya ubicado, el servicio es muy importante para poder encontrar ese balance que Dios nos ha pedido. Y definitivamente Dios nos llama a expandir su reino en cada montaña. Caro, si queremos ver ahí Lucas 24, 47 y 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Eso es cuando ya Cristo va subiendo después de la resurrección y le está dejando la gran comisión a sus discípulos. Y vea que dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Cuenten su testimonio, cuenten lo que yo he hecho en su vida, no con la idea de que Dios de esa es la manera que actúa, no, esa es la manera que actúa en mi vida. Y así me transformó y así me cambió y ahora me digo discípulo de Él. ¿Por qué? Por lo que hizo Dios en mi vida y la transformación que hizo Dios en mi vida.
el reino de los cielos no solo está dentro de una iglesia. El servicio no es solo dentro de una iglesia, sino para todas las naciones, para todos los sectores de la sociedad. Eso es lo que es verdaderamente el servicio y lo que la gente ocupa. La manera más fácil de hablar de Dios es en este tipo de grupos, porque todos somos cristianos, todos de alguna manera manejamos la misma teología, pero esto no es traer el reino de los cielos como Cristo nos lo está pidiendo a las naciones y a todas las naciones. Entonces es un poco más complicado. Y eso es lo que, ¿no? Tengo otra cosa por ahí. Pues, sí. Un momentico. Y yo creo que lo más importante para concluir el concepto, el tema de los lugares de influencia y como Dios nos ha eh, pedido en nuestro propósito, deberíamos de empezar por aquí, ubicarnos en cuál es nuestro monte de influencia, qué es lo que Dios tiene para nosotros, cómo podemos transformar ese lugar, pedirle a Dios la estrategia para transformar ese lugar y encontrando ese monte de influencia es que nosotros vamos a encontrar nuestro propósito, que es la misión que Dios nos puso a nosotros, cuál es el ministerio que tenemos nosotros para ser esos entes transformadores en ese monte de influencia en el que Dios nos tiene. Este, quiero dejaros con esta imagen que de alguna manera nos ubica en esa sociedad que es muy diferente, que no es un trabajo que se hace individualmente, sino que cada uno en el lugar de influencia va a transformar esa sociedad, pero es la que nos ayuda a verdaderamente traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, encontrar ese propósito y ese llamado es el punto más importante para poder ser un gente transformador de la iglesia y encontrar nuestro propósito. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Comentario nada más. Dígame, Carito. Me hace mucho sentido la frase, somos testigos, no abogados, que explicaste ahora. Me hizo como, ¡piu! Sí, yo la oí hoy en la mañana y a veces creemos que tenemos que dar todas las respuestas y nosotros no tenemos todas las respuestas. Pero nosotros podemos hablar de nuestro testimonio. Eh, Hoy estaba leyendo ahí en Lucas que el hombre endemoniado, que Cristo le saca a los demonios, la legión de demonios y los mete con los cerdos, él se quiere ir con los discípulos y Dios le dice, no, 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 quédese aquí en este lugar y hable lo que Dios hizo en su vida. Y así con un día de conocer a Cristo, ya estaba siendo evangelista, estaba ya siendo testigo de eso. Un primo mío que cometió un error y terminó en la cárcel, él recibe una Biblia, empieza a leer la Biblia y se despierta en el corazón ese deseo de compartir el mensaje, compartir lo que estaba leyendo. Y entonces leía un pasaje y en la noche hablaba sobre ese pasaje. Y tenía un estudio bíblico, pero no porque conocía mucho, sino simplemente porque dispuso su corazón. Entonces leía una cosa en la mañana y en la noche era lo que compartía. Y iba conociendo y aprendiendo de su experiencia y de lo que él tiene. Y no es como esperarse a tener todo el conocimiento, a toda la preparación para empezar a hablar de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Entonces, sí es muy bonito ese concepto de testigos y no abogados. No sé, ¿algún otro comentario que les gustaría expresar? Bueno, estamos entonces.